como si fuese ayer. Tengo un buen recuerdo de ustedes. Mi curso favorito siempre ha sido antro y lo seguiré haciendo. Ustedes saben que aparte me he especializado en endocrinología, que es lo que les voy a dictar, y aparte me he especializado en nutrición, que también dicto en cuarto año. Pero antro es mi camote. Quizás porque los chicos salen del colegio y me hacen reír siempre, ¿no? Eso pasa solo porque lo he grabado con audio para ustedes. Cuando termine la clase, algún delegado se acerca y voy a dejar la clase con audio para ustedes. Lo que más me agrada es enseñar, así es que de esta clase todos tienen que salir sabiendo. Fisiología del sistema endocrino. Hoy voy a hablarles de la parte 1 y de la 2, cosa que el miércoles unimos las dos cosas y no tienen que venir por lo mismo. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Generalidades, las hormonas, definición, historia, características, sus efectos, clasificación, cómo se comunican y cómo se autorregulan. El organismo cuenta con dos sistemas que permiten regular las funciones de todos los órganos y garantizar su integridad y coordinación. Estos dos sistemas que se interrelacionan permanentemente son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por eso es que el sistema endocrino se le llama sistema neuroendocrino. Y cada sistema se encarga de que los órganos se comuniquen entre sí y trabajen en forma armónica. Ejemplo, el sistema nervioso controla actividades que requieren cambios rápidos, como la percepción del medio externo a través de nuestros sentidos y la contracción muscular. Mientras que el sistema endocrino se concentra en actividades más lentas, como el crecimiento y el desarrollo. Estos dos sistemas, como les mencioné, mantienen relaciones estrechas, de modo que la actividad del sistema endocrino, que es la secreción de hormonas, está regulada por el sistema nervioso. Cualquier persona que esté estresada puede, por ejemplo, alterar la menstruación. Si le venía todos los 15 o entre el 15 y el 18, probablemente ese mes no le venga o se le adelante. Al mismo tiempo, diversas hormonas influyen sobre las funciones del sistema nervioso, especialmente el cortisol. Cuando el cortisol está elevado, también influye en el sistema nervioso y puede producir una serie de cambios en nuestro cuerpo. Además, el sistema endocrino se autorregula a sí mismo, como vamos a ver cuando les hable del feedback positivo y el feedback negativo. El sistema endocrino, por tanto, actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas. El sistema endocrino está íntimamente ligado al sistema nervioso. La hipófisis recibe estímulos del hipotálamo, de la médula suprarrenal y del sistema nervioso simpático. A este sistema, por tanto, se le llama sistema neuroendocrino. También en el funcionamiento del sistema neuroendocrino entra a tallar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario está relacionado a este sistema a través de múltiples mensajeros químicos. Las personas que viven muy estresadas no solamente alteran la menstruación, sino también pueden salirle lesiones en la piel, puede empezar a caérseles el cabello, es decir, hay una disminución de sus defensas e incluso se ha relacionado con la aparición de linfomas y otro tipo de cáncer simplemente por la disminución de las defensas. El sistema endocrino es el encargado de diversas funciones metabólicas. Ejemplo, controlar la intensidad de las funciones químicas, el transporte de sustancias, la homeostasis o equilibrio de nuestro organismo, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y otros aspectos del metabolismo de las células, como el crecimiento y la secreción. ¿Cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino? Y he subrayado a propósito las más olvidadas, que para mí quizás son importantísimas, pero como las han olvidado, hoy día las vamos a mencionar. La más importante es el hipotálamo, a pesar que su estructura no es de glándula, la hipófisis, la pineal, la tiroides, el timo, las suprarrenales,
las gonadas, las paratiroides y los islotes de Langerhans del páncreas. El sistema endocrino realiza su función reguladora a través de las hormonas producidas por las glándulas endocrinas y algunos grupos celulares que no tienen la estructura típica de una glándula, pero que también producen hormonas. Solamente para mencionarles un ejemplo, las hormonas producidas por el intestino delgado, que tienen que ver con la producción de insulina. Y van a ver ustedes que el riñón también produce eritropoyetina, el corazón, el péptido natriurético atrial, y así una serie de órganos también producen hormonas sin ser estructuralmente una glándula. Cuando hablamos del sistema endocrino, nos referimos tanto al conjunto de las glándulas endocrinas o las células especializadas que les acabo de mencionar, que se encuentran en el intestino, en el riñón, en el corazón, en el hígado y otros órganos, yo diría que casi en todos los órganos, como a sus secreciones hormonales. Es decir, el sistema endocrino incluye las glándulas y sus secreciones, que son las hormonas. Las enfermedades endocrinas ocurren, por tanto, cuando hay un exceso en la producción de las hormonas, como en el hipertiroidismo, que hay tremor distal, sudoración, palpitaciones, hiperdefecación, el paciente va 3, 4, 5, 10 veces al baño en un solo día, o cuando hay una disminución en la secreción de las hormonas, como en el hipotiroidismo, donde hay una disminución de T3 y T4. Por lo tanto, las hormonas o las enfermedades pueden ser producidas por exceso o por defecto en la secreción de las hormonas. ¿Cómo se clasifican las glándulas? Esta clasificación para mí es la más sencilla y útil. Endocrinas mayores, hipófisis, pineal e hipotálamo, que ya saben que no es una glándula propiamente dicha porque su estructura de tejido no es el de una glándula, pero el hipotálamo produce los factores liberadores. Y las menores, que son la tiroides, paratiroides, timo, adrenales o suprarrenales, páncreas, gonadas, ovario, testículo, hígado y placenta, que es un órgano endocrino temporal, que solo está presente durante la gestación. Aquí para que simplemente ubiquen, por ejemplo, el número 1 corresponde a la ubicación de la glándula pineal, el número 2 al de la pituitaria, 3 tiroides, este es el timo. Estas son las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, que tienen corteza y médula. El páncreas, que es un órgano retroperitoneal. Las gonadas, representadas por el ovario en la mujer y el testículo en el varón. Hablemos de la glándula olvidada, importantísima. La glándula pineal, también llamada tercer ojo, mide unos 5 milímetros, se activa y produce melatonina en la oscuridad. Por eso ustedes cuando van a dormir en la noche tienen que apagar todo, hasta el televisor, cierran sus ojitos y van a conciliar rápidamente el sueño. Y como son jóvenes, su glándula pineal todavía no está calcificada. En los viejitos está calcificada, por eso los pobres viejitos se levantan a las 4 de la mañana y ya no pueden dormir. Entonces, la pineal se activa y produce melatonina en la oscuridad. Por esta razón es llamada la hormona de la oscuridad. Esto quiero que se lo aprendan de maravilla, porque van a ser médicos. ¿Cómo se produce el sueño? El núcleo supraquiasmático, al no recibir luz, envía señales a la pineal, y la pineal produce melatonina. Esta melatonina activa los núcleos preópticos ventrolaterales. Yo solo no me olvido por las siglas, BLPO, preópticos ventrolaterales, que inhibe la actividad de los centros aurusal, que son los que nos mantienen despiertos y atentos. Mediante la inhibición de estos centros arousal es que se produce el sueño. ¿Cómo empieza entonces? Ustedes se acuestan como niños buenos, apagan todo está oscuro, y el núcleo supraquiasmático no recibe luz. Al no recibir luz, envía señales a la glándula pineal. Todo está oscuro, es hora de dormir, y la glándula pineal secreta melatonina. La melatonina activa los núcleos preópticos ventrolaterales que inhiben los centros aurusal, que son los que nos mantienen despiertos y alertas.
La secreción de melatonina alcanza su pico en la mitad de la noche. Por lo tanto, a medianoche ustedes deben estar profundamente dormidos, que no siempre es así, los entiendo porque son estudiantes de medicina. Y gradualmente cae durante la segunda mitad de la noche. La melatonina es producida a partir del aminoácido no esencial serotonina. ¿Por qué digo no esencial? Porque nosotros mismos lo producimos. Regula el reloj biológico de ciclo vigilia y sueño y participa también en la muerte celular programada de las células cancerosas del timo. Controla el inicio de la pubertad y en las mujeres premenopáusicas, es decir, antes de que se retire la regla, produce una mejora en el funcionamiento de la tiroides y en los niveles de FSH y LH, que son las gonadotropinas. Restaura la fertilidad y la menstruación. Y también se ha demostrado que previene la depresión en las mujeres que ya no reglan. Por eso es que también se suele dar como tratamiento antidepresivo en las mujeres que ya no reglan y en los ancianitos que no pueden dormir. Existen cápsulas de melatonina, pero por favor no se vayan a pasar de 3 miligramos, porque el exceso de melatonina se ha visto que puede tener un efecto cancerígeno. También la melatonina se utiliza en el tratamiento del SIDA porque se ha demostrado que modula el sistema inmune y evita la replicación del virus del VIH. Hablemos ahora del timo, muy importante en los niños. Consta de 2 lóbulos y está completamente desarrollada en el tercer mes de gestación y continúa creciendo hasta la pubertad. Durante la pubertad es que alcanza su máximo volumen. Luego evoluciona atrofiándose y solamente queda como remanente el tejido adiposo en su lugar. Si ustedes toman una radiografía a un niño van a encontrar un timo gigantesco. En el adulto no van a encontrar nada. Al contrario, si encuentran el remanente del timo el timo intacto en el adulto, sospechen que es un cáncer, porque no debe existir. El timo se considera un órgano primario, ya que en él ocurre la diferenciación de los linfocitos, convirtiéndolos en células T maduras. Ustedes saben que los linfocitos inmaduros, indiferenciados, salen de la médula ósea, pero en el timo se convierten en maduros. Se conocen 3 polipéptidos, siendo el más importante el timosin A1. También puede influir en el desarrollo de las glándulas sexuales y en nuestro crecimiento cuando niños. También son glándulas endocrinas, lo he puesto entre comillas, porque no tienen el tejido exactamente igual que una glándula. Es más, tienen otras funciones, como ya les mencioné, los riñones, el hígado, los intestinos, intestino delgado y parte también de la primera porción del colon, los pulmones y otros órganos. ¿Y de dónde viene el término hormona? El médico Ernest Henry Starling en 1905 utilizó por primera vez la palabra hormona, que significa excitante. Viene del griego hormón, que significa excitante, para designar a los mensajeros químicos. Otro término menos usado, que ustedes podrían utilizar como sinónimos, pero nadie lo va a reconocer, pero ustedes que van a ser médicos deben saberlo, es el de incretas o increciones. ¿Y qué son las hormonas? ¿Cómo definirían ustedes las hormonas? Son sustancias que permiten la comunicación entre una célula y otra. Esta definición es la más sencilla, la más práctica, la más real. ¿Qué es una hormona? Son sustancias que permiten la comunicación entre una célula y otra. Así estén juntas, así sean vecinas, así estén a larga distancia. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en las glándulas, u otras que no tienen la estructura propiamente de una glándula, pero también contienen estas células especializadas que producen hormonas. Creo que es la tercera vez que lo menciono. Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, que incluye a los neurotransmisores. Y a veces es difícil clasificar a un mensajero químico si es una hormona o es un neurotransmisor. Todos los órganos
producen hormonas, incluyendo las plantas. Las hormonas en las plantas se llaman fitohormonas. La más comercializada es la hormona de la soya. Se comercializa como fitosoya y se ha demostrado con aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, cáncer de ovario, pueden utilizarse estas fitohormonas, especialmente la de la soya, que se vende o se comercializa o se conoce como fitosoya, sin ningún problema, porque va a quitar los bochornos, disminuir los síntomas de la menopausia y no va a condicionar cáncer ni de mama ni de ovario. Las hormonas más estudiadas son las producidas por las glándulas endócrinas, tanto en animales y en los humanos. Pero también, como les mencioné, son producidas por casi todos los órganos, riñón, hígado, intestino. Existen hormonas naturales y sintéticas. La especialidad médica que estudia las hormonas y las glándulas que las secretan se llama endocrinología. Y en el Perú, la residencia es 3 años, excepto en Cayetano, que son 4. Un poco de historia. El concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX. Claude Bernard lo describió, ahí lo ven ustedes en una de sus clases. Pero Bernard no especificó la posibilidad de que existieran mensajeros que transmitieran señales desde un órgano a otro. Él dijo que había una secreción, pero no especificó la comunicación entre una célula y otra. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, por este químico japonés Takamine. Y posteriormente se identificó la tiroxina por este bioquímico estadounidense Kendall, que asimismo logró identificar la cortisona, que se produce en la corteza suprarrenal. Entonces, si se les preguntase, eso es lo poco que les he puesto de historia, por las hormonas, ya saben ustedes que las primeras fueron la adrenalina, la tiroxina y la cortisona. Algunas hormonas endócrinas afectan a casi todas las células del organismo. ¿Cuáles son estas dos? La hormona de crecimiento y la hormona tiroidea. Todo nuestro cuerpo tiene receptores para ambas y ambas trabajan sinérgicamente. Si falta una o hay una disminución de una de ellas, la otra no puede actuar. Y eso es típico en los niños con hipotiroidismo. Los niños con hipotiroidismo, por déficit de hormonas tiroideas, lastimosamente son pequeños, porque la hormona de crecimiento no puede actuar. ¿Cuáles son las características de las hormonas? Actúa sobre el metabolismo, se libera en el espacio extracelular, y lo más importante que caracteriza una hormona con otra, para el sistema endocrino, es que viajan a través de la sangre. Y esa es la comunicación propiamente endocrina, que las hormonas viajan a través de la sangre y llegan a puntos muy lejanos. Su efecto es directamente proporcional a su concentración y va a depender también de la funcionalidad del receptor y regulan el funcionamiento del cuerpo. ¿Cuáles son los 5 efectos de las hormonas? Estimulante, como la prolactina, inhibitorio, como la somatostatina. La somatostatina es conocida como la hormona secante, no es amiga de nadie, se encarga de inhibir todo, en especial a la hormona de crecimiento y a las hormonas tiroideas. Siendo más específica, inhibe a la hormona de crecimiento y a la secreción de TSH. Y además la somatostatina seca todas las enzimas que se producen en el tubo digestivo. Por eso cuando uno tiene una fístula a nivel digestivo, se aplica somatostatina bajo la forma de octreotide y de esa manera se seca todo. Efecto antagonista, la insulina y el glucagón. Mientras la insulina inhibe la liberación de glucosa por el hígado, el glucagón estimula la liberación de glucosa por el hígado que estaba guardada en forma de glucógeno hepático. El glucógeno hepático es un polímero que se desdobla y se libera la glucosa. Entonces la insulina y el glucagón tienen efectos antagónicos. Repito, mientras la insulina se encarga de evitar la salida de glucosa por el hígado, el glucagón estimula esa liberación. Efecto sinergista, hormona de crecimiento y hormonas tiroideas. Tienen que estar juntas para que ambas puedan actuar. Y un efecto trófico típico es el de las gonadotrofinas, FSH y LH.
son las formas de comunicación? Paracrina, si la célula endocrina y la célula diana son vecinas, pueden ustedes mirar la imagen, son vecinas. Ejemplo típico de esta comunicación paracrina es el que existe en los islotes de Langerhans en el páncreas. Las células alfa, las células beta, las células delta son vecinitas. ¿Qué produce las células alfa? Hola. Glucagón. Las beta y las delta. Hola. Somatostatina. Entonces son vecinitas, tienen comunicación paracrina. La comunicación endocrina, si la célula se encuentra alejada, la hormona debe pasar a los capilares y ser transportada a través de la sangre hasta la célula diana. Esa es la comunicación endocrina propiamente dicha, la más importante, porque qué fácil comunicación con mi vecina, pero que una hormona producida por una glándula llegue hasta la célula diana, tiene que viajar larga distancia. Y la autocrina, cuando la propia célula tiene receptores, repito, cuando la propia célula que produjo la hormona tiene receptores para esa hormona que produjo. Ejemplo típico, la glándula tiroides. La glándula tiroides produce T3 y especialmente T4, pero a su vez tiene receptores para esa T4. Entonces, de esa manera se autorregula. Resumiendo, comunicación paracrina, vecinitas, endocrina, largas distancias, y autocrina, receptor que se encuentra en la misma célula que produjo la hormona. Ejemplo típico, la glándula tiroides. Esta clasificación es hermosa y no se van a confundir. Cuando ustedes roten en hospitales, y si estoy acá, porque solamente Dios sabe, y los vaya a visitar, ustedes se tienen que lucir cuando yo les pregunte, ¿ok? Miren, la clasificación de las hormonas es muy sencilla. Son no esteroideas y esteroideas. Vamos a hablar de las no esteroideas, también conocidas como peptídicas o proteicas. Y otra clasificación también se les llama derivadas de aminoácidos, porque ustedes saben que los péptidos están formados por cadenas cortas de aminoácidos y que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Para algunos 80 como mínimo, para otros 100 aminoácidos para formar una proteína. Entonces, si se les dice hormonas no esteroideas o proteicas o peptídicas o derivadas de aminoácidos, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se caracterizan estas hormonas no esteroideas o peptídicas? Porque se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. El receptor tiene en la parte interna un sitio Este es el receptor de la hormona proteica o no esteroidea. Tiene en la parte interna un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen los cambios en la célula. La hormona actúa como primer mensajero. Los bioquímicos producidos actúan como segundos mensajeros. Yo en breve les voy a mencionar unos cuantos mensajeros, unos cuantos segundos mensajeros que son los más importantes, como el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato. Solamente esos quiero que se aprendan, no más, porque son muchos, pero esos se repiten en todo. Y en las futuras clases que les dé, siempre se van a repetir los mismos segundos mensajeros. Resumiendo, las hormonas no esteroideas también son llamadas proteicas, peptídicas, derivadas de aminoácidos, y tienen el receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. ¿Ok? Acuérdense de eso para diferenciarla de las esteroideas. La hormona actúa como primer mensajero y los bioquímicos producidos en la parte interna de este receptor son los segundos mensajeros. Algunas hormonas no esteroideas, adrenalina, noradrenalina, que son las catecolaminas, la dopamina, la melatonina, la serotonina y las hormonas tiroideas. La única, por favor no se olviden, la única excepción a la regla son las hormonas tiroideas, que siendo
hormonas no esteroideas, peptídicas o proteicas tienen el receptor dentro de la célula en el citoplasma. Todas las demás hormonas no esteroideas o proteicas tienen el receptor a nivel de la membrana. Aquí está. Justamente en la membrana, como les acabo de mencionar, en la parte externa de la célula se encuentra el receptor de las hormonas peptídicas, a excepción, porque siempre hay una excepción a la regla, a excepción de las hormonas tiroideas, que siendo proteicas tienen su receptor en el citoplasma, como si fuese una hormona esteroidea. Y la segunda excepción es que las hormonas tiroideas circulan en el plasma unida a un transportador. Generalmente es globulina y una poca proporción en albúmina. Circulan en el plasma unidas a un transportador, siendo proteica. Todas las demás proteicas tienen su receptor en la membrana y no circulan unidas a un transportador, circulan libremente en el plasma. Y si circulan libremente en el plasma, chicos, por simple deducción, ¿qué le va a pasar a esa hormona? Se va a destruir más rápidamente. A diferencia de las esteroideas, que circulan en su receptor, en su transportador, duran más tiempo, tienen más tiempo de vida media. Entonces ya saben la excepción a la regla, ¿eh? Por ahí se los voy a volver a repetir. Hormonas tiroideas, T3, T4, son hormonas proteicas que tienen el receptor no en la membrana, en la parte externa, sino en el citoplasma. Y no circulan libremente, como todas las proteicas, sino que circulan unidas a un transportador. ¿Está claro? ¿Sí? Hola, ¿están despiertos? Sí. Ok. Entonces, yo les dije que algunos dicen hormonas no esteroideas, hormonas proteicas, hormonas peptídicas. Les he dicho que es lo mismo. Entonces, los que utilizan el término peptídicas, las características vienen a ser idénticas. Simplemente que están formadas por cadenas cortas de aminoácidos. Como toda hormona no esteroidea, o proteica o peptídica, son hidrosolubles, con la capacidad de circular libremente en el plasma, rápidamente degradadas, tienen un tiempo de vida media menor a 15 minutos, porque las pobrecillas circulan libremente, ¿excepto cuál? La tiroidea. Muy bien, las hormonas tiroideas. Interactúan con receptores de membrana plasmática, y eso ya se lo saben de memoria. ¿Quién hace de primer mensajero? La propia hormona. Y de segundos mensajeros, los bioquímicos producidos una vez que se acopla a su receptor. Estos son los principales mensajeros que les mencioné y no se olviden: el AMP cíclico, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio iónico. Esos son los únicos 4 que, si se me ocurriese preguntarles, nada más quiero que se aprendan. Dentro de las hormonas peptídicas o proteicas o no esteroideas se encuentran, bien fácil, todas las hormonas hipotalámicas. Miren lo que les digo: todas las hormonas hipotalámicas y todas las hormonas hipofisarias. Todas. Las hormonas hipotalámicas, para efecto de clasificación, se llaman hormonas. Y no nos vamos a complicar la vida. Pero el nombre más apropiado es el de factores liberadores o inhibidores. Porque el hipotálamo envía sus factores liberadores para que la adenohipófisis produzca hormonas. Y también envía unos factores inhibidores para que la adenohipófisis inhiba la secreción de determinadas hormonas, como vamos a ver. ¿Cuáles son estos factores liberadores? Hormona liberadora de hormona adrenocórtico-tropa. Hormona liberadora de hormona somatotropa.
hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas. Aquí me voy a quedar un rato porque como sea, se los voy a meter a la cabeza. Ya. Hormona liberadora de tirotropina o tirotrofina, P o F. Hormona liberadora de prolactina, de melanotropina. Esta de melanotropina actúa sobre la hipófisis intermedia. Recuerden que la hipófisis tiene 3 partes: adenohipófisis o hipófisis anterior, hipófisis intermedia, que es una lengüita del 2%, y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, la hipófisis anterior, todas las hormonas que produce son de tipo proteico o no esteroideo. Y la hipófisis intermedia también. Entonces, la melanotropina, esta hormona liberadora de melanotropina, producida por el hipotálamo, va a actuar sobre la hipófisis intermedia. La hormona perfecto. Todo esto son liberadores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormonas liberadoras. 6. Y tenemos 2 inhibidoras. Presten atención. La hormona inhibidora de prolactina, o PIF, también se le llama PIF todo con mayúscula, o PIH todo con mayúscula. Recuerden que las siglas de los factores liberadores u hormonas hipotalámicas todas son con mayúscula. Entonces, si yo les digo PIF, ustedes dicen, factor inhibidor de prolactina. Es un factor inhibidor, o sea, inhibe la producción de prolactina. ¿Y cuál es el sinónimo? Miren ustedes, el sinónimo es dopamina. Entonces, la dopamina, que además es un neurotransmisor, por eso yo les dije en la introducción que habían hormonas que también se comportaban como neurotransmisores, la dopamina inhibe la secreción de prolactina a nivel de la adenohipófisis. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o también llamada somatostatina. ¿Esto qué significa? Que la somatostatina se va a producir en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona de crecimiento. Por eso se le llama hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Pero fíjense lo que les voy a decir. Hormona inhibidora de hormona de crecimiento, su sinónimo es somatostatina a nivel del hipotálamo. ¿Pero dónde más se produce somatostatina? Hola. ¿Dónde? En el páncreas. Muy bien, en el páncreas endocrino. ¿Cómo se llaman las células de los islotes de Langerhans que la producen? Me lo acaban de decir hace un ratito. Delta. Entonces, la somatostatina, fíjense, es la hormona más indiferente, más... no quiere saber nada con nadie. No tiene amigas. La somatostatina es la enemiga de todas. Disminuye la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón, disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Y como lo que más hace es inhibir la producción de hormona de crecimiento, fíjense ustedes cómo se conoce, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Pero, however, ¿qué otra hormona, y se los dije hace poco, también inhibe su secreción? De la TSH. No se vayan a olvidar. La somatostatina también inhibe la secreción de TSH. ¿Y qué creen? A pesar de que no es su función directa, porque ya tenemos a un PIF que inhibe la secreción de prolactina, la somatostatina también inhibe la secreción de la prolactina. Y va en ese orden. Inhibe grandemente la secreción de hormona de crecimiento, de TSH y de prolactina. Muy bien.
Las hormonas que se producen en la hipófisis también son peptídicas, o no esteroideas, o proteicas, o derivadas de aminoácidos. Yo no quiero que nadie se equivoque en las preguntas que les voy a poner, ¿eh? Por favor. Hormonas adenohipofisarias. Son hormona adrenocorticotropa. ¿Cómo se llama su factor liberador u hormona liberadora? Hola. Hormona liberadora. No, pero está perfecto. También es un sinónimo. Hormona liberadora de corticotropina, perfecto. Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. O pueden decir de corticotropina, está perfecto. Hormona somatotropa u hormona de crecimiento. ¿Cómo se le llama a su factor liberador? Hormona liberadora de hormona somatotropa. Claro, o somatotropina. Hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Las dos, ojo, las dos hormonas, luteinizante y folículo estimulante, se llaman gonadotropinas o gonadotrofinas. ¿Ok? El hipotálamo, su factor liberador u hormona liberadora, ¿cómo se le conoce? Hormona liberadora de gonadotropinas. Nada más, y sus siglas GNRH. Por favor, chicos, si ustedes les es más práctico armar su propio cuadrito, porque yo les voy a poner un cuadrito bien práctico, ¿eh? Yo se lo voy a poner, miren, les voy a poner todo, con tal de que lo sepan. Tirotropina, sus siglas son TSH, u hormona estimulante de la tiroides. Cuando yo les hable de la tiroides, yo les voy a decir tirotropina, sí, ya no les voy a explicar, recuerda, no nada, porque ustedes ya van a ser expertos. Y la prolactina, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 hormonas peptídicas producidas por la adenohipófisis. Y hay 2 hormonas peptídicas producidas por ¿quién? Las hormonas neurohipofisarias, ¿quién las produce? Ustedes saben. Muy bien. Son las 2 únicas hormonas que produce el hipotálamo, el núcleo supraóptico y el paraventricular. Los 2 núcleos indistintamente producen estas 2 hormonas, pero sobre todo el supraóptico produce la hormona antidiurética y el paraventricular produce más oxitocina, pero cualquiera de los dos puede producir estas 2 hormonas. Entonces, estas 2 hormonas son producidas, las únicas 2 hormonas producidas por el hipotálamo, y la neurohipófisis sirve solo como reservorio. ¿Está claro? La neurohipófisis, ¿qué hormonas produce? ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? No tengan miedo, pues, chicos. Ustedes son inteligentes. ¡Súper! Son mis chicos de antro. La neurohipófisis, ¿produce alguna hormona? No produce ninguna. Solamente sirve muy bien de almacén para estas 2 hormonas producidas por el hipotálamo. Y la hipófisis intermedia, que produce la hormona melanoestimulante o melanotropina, que es la MSH con todo mayúsculo. Con esa niña que se va, lo siento mucho. Claro, pues lo que yo he aprendido que en tantos años se los resumo en una clase, pero en fin. Ok, ahora vamos a aprendernos, es muy sencillo, cómo se llaman las células que producen cada una de estas hormonas. La hormona adrenocorticotropa, que muy bien dijo su compañera, o corticotropa, que está perfecto. La hormona adrenocorticotropa. ¿Cómo creen ustedes que se llama su célula? Célula corticotropa. Acá estamos para aprender. Célula corticotropa. Y de la hormona que produce la hormona de crecimiento, somatotropa. Así de fácil. Termina en tropa, como una tropa. A ver, que venga la tropa. Termina en tropa. La luteinizante y folículo estimulante, gonadotropa. La tirotropina,
Nada más. Tirotropa, está perfecto. Y la prolactina, lacto, como es de leche, lactotropa. De la MSH, melanotropa. Facilísimo, ¿verdad? No se van a olvidar, ¿cierto? Sí. Ya. Otras hormonas peptídicas son la melatonina. ¿Cómo se llama la glándula que produce la melatonina? Melanotropa. La glándula Melanotropa. pineal. ¿Y quién me dice cómo se produce el sueño? ¿Cómo se induce el sueño? ¿Qué sucede cuando hay oscuridad en la noche? Esa es una señal para qué núcleo. ¿Para qué núcleo? El primer núcleo. Se les acabo de explicar, ¿me puedo desmayar? ¿Cómo se llama el primer núcleo que dice, está oscurito y manda una señal? Ese núcleo, la oscuridad es una señal para enviarle a la pineal y que produzca melatonina. ¿Cómo se llama ese primer núcleo que toma contacto con la oscuridad? La retina. La retina. Ya, yo no voy a decir nada, yo nomás voy a preguntar. Una vez que la pineal libera melatonina, ¿qué sucede con esa melatonina? ¿Qué núcleos se van a activar? Preóptico, ventrolateral. Acuérdense, ¿no? BLPO, yo hasta ahora no me olvido. BLPO, preóptico, ventrolateral. Lo que pasa es que está en inglés. Ya. Y una vez que se activa este núcleo preóptico ventrolateral, inhibe ¿qué centros? Aro, usal, que son los que nos mantienen alerta, ¿verdad? Conscientes, alertas. Entonces, al inhibir esos núcleos de la conciencia, uno se queda dormido. ¿Listo? Ya. ¿Por qué les pregunté eso? La melatonina, creo. Esto se pasa solo porque está temporizado. Como está grabado para ustedes. Listo. ¿Qué otras hormonas peptídicas tenemos? Las hormonas tiroideas, porque ya saben ustedes que es la única excepción a la regla. ¿Dónde tiene su receptor? Lo tiene en la membrana, En el citosol. en el citoplasma. ¿Y cómo circula? Como todas las hormonas peptídicas libremente, así son alegres en el plasma. No es alegrona. ¿Cómo circula? Con transportador. Unido a un transportador como una señorita. Muy bien. ¿Qué otras hormonas peptídicas tenemos? La calcitonina. ¿Quién produce la calcitonina? La paratiroides produce la PTH o paratormona, que es una hormona hipercalcemiante. Las células C o parafoliculares de la tiroides. La calcitonina lo produce la tiroides. Y es una hormona hipocalcemiante. La hormona paratiroidea y la gastrina. Otras hormonas, la colecistoquinina, la secretina, la eritropoyetina, que se produce por el riñón. Otras, todas las hormonas pancreáticas, endocrinas. Otras, la leptina, que tiene que ver con nuestro peso. Las personas que producen buena calidad de leptina y tienen receptores para la leptina son delgaditos o delgaditas. Y todo lo que ustedes ven, esto tienen que leerlo, que estudiarlo. Pasemos al segundo gran grupo de hormonas, las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana y se unen a un receptor dentro de la célula, en el citoplasma, al igual que lo hacían las hormonas tiroideas, y viajan hacia algún gen del ADN nuclear que estimula su transcripción. ¿Cómo viajan en el plasma? El 95% viajan acopladas a transportadores proteicos plasmáticos, la mayoría a globulinas y un pequeño porcentaje a la albúmina. Clasificación, continuamos. Yo quiero que ustedes sepan cuáles son las esteroideas. De las no esteroideas o proteicas, ya saben que son todas las producidas en el hipotálamo, todas las producidas en la hipófisis y prácticamente todas las que se producen
en el tubo digestivo, todas las que se producen en el páncreas. Muy bien. ¿Cuáles son las esteroideas? Son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los esteroides sexuales y la vitamina D. Los glucocorticoides, a la cabeza el cortisol y su forma inerte, corticosterona. Los mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona, que es el más potente hipertensor. Y los esteroides sexuales, que son andrógenos y las hormonas femeninas. La glándula suprarrenal tiene dos zonas muy diferenciadas, la corteza y la médula. La médula produce las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas catecolaminas son hormonas peptídicas o proteicas o no esteroideas. Pero la corteza, salud, la corteza que tiene tres capas, glomerular, fascicular y reticular, todas estas hormonas son esteroideas. Glomerular. ¿Qué produce la glomerular? Vamos a mencionar lo típico. ¿Qué produce la glomerular? La aldosterona. Glomerular. ¿Qué produce? A ver, glomerular, fascicular. La fascicular, ¿qué produce? Los glucocorticoides. Y la reticular, los esteroides sexuales. Hay una clase donde yo les voy a hablar específicamente de la corteza y de la médula suprarrenal. Creo que es una de las últimas. Y finalmente, las hormonas lipídicas, que son los leucotrienos, las prostaglandinas y los trombosanos. Mecanismo de autorregulación. Esto es bien sencillo. Miren, ya si se pasa, que se pase. Yo les voy a explicar. Voy a ponerles de ejemplo típico el cortisol. El cortisol es producido por la corteza suprarrenal. Glomerular, fascicular, reticular. Por la capa fascicular. Entonces, si yo tengo grandes producciones de cortisol, y eso se produce en todo el día, lo que pasa es que es algo que nadie se da cuenta. Si yo tengo grandes producciones de cortisol, inmediatamente actúa directamente sobre la hipófisis y además directamente sobre el hipotálamo. Entonces, yo tengo grandes cantidades de cortisol y actúa sobre la hipófisis, disminuyendo ¿qué cosa? ¿Qué creen que disminuya? ¿Qué hormona va a disminuir? Hola. La hormona adrenocorticotropa o ACTH, todo con mayúscula. Entonces, yo produzco cortisol, entonces como ya tengo suficiente cantidad de cortisol, actúo sobre la hipófisis para disminuir la secreción de ACTH, hormona adrenocorticotropa. Pero además actúa sobre el hipotálamo. Fíjense ustedes, asa larga, actúa sobre el hipotálamo para que disminuya la secreción de qué factor liberador o de qué hormona liberadora. La CRH o CRF. ¿Qué significa CRH o CRF? Hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropa. Factor liberador de corticotropina. Muy bien. Esta retroalimentación, que así se llama, o feedback, en este caso, si el cortisol está en exceso, ¿qué feedback se produce? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Si eso está en exceso, feedback negativo. Este es un asa larga es la que va hasta la hipófisis o el hipotálamo, pero también existe un feedback de asa corta.
que va del hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis al hipotálamo. Ambos se autorregulan, disminuyendo la producción de CRH o CRF, factor liberador de corticotropina, y de ACTH o de hormona adrenocorticotropa o corticotropina. ¿Listo? Ya. Todo esto que les he dicho, ustedes que son súper inteligentes, se aplica para todo lo demás. Si hay un exceso de hormonas tiroideas, sucede exactamente lo mismo, con la diferencia que la glándula tiroides su comunicación es autocrina, además de endocrina, porque se autorregula a sí mismo. Si hay grandes producciones de T3 y sobre todo de T4, va a haber una disminución en la organificación del yodo. La glándula tiroides ya no va a captar más yodo, porque el sustrato para formar las hormonas tiroideas, los sustratos son la serina y el yodo en forma de yoduro. Entonces, inhibe la absorción o la captación de yodo. Este mecanismo de autorregulación, además del típico que les he mencionado de feedback positivo y feedback negativo, asa larga, asa corta, la glándula tiroides tiene su propio mecanismo de autorregulación. Esto de acá, chicos, es muy sencillo. Este es otro ejemplo, pero les he puesto a propósito un ejemplo no típico, porque siempre se habla de lo mismo, ¿verdad? Les he puesto el ejemplo de la calcitonina. Ahí está. La calcitonina es una hormona que se activa cuando hay un exceso de calcio circulante. Cuando tenemos hipercalcemia es un estímulo el exceso de calcio para que se libere TSH. Entonces, la TSH actúa sobre la glándula tiroides, fíjense ustedes, sobre la glándula tiroides, no solo para producir T3 y sobre todo T4, sino que también actúa sobre las células C o parafoliculares, sino que las pobrecitas se han olvidado de la célula C. Y la célula C produce calcitonina, y la calcitonina produce hipocalcemia. Ese es el ejemplo que les he puesto. Cómo la TSH actúa no solo sobre las células que producen las hormonas tiroideas, que se llaman tirocitos, sino también sobre las células C o parafoliculares para que éstas produzcan calcitonina y disminuyan los niveles de calcio. ¿Cuáles son los mecanismos de autorregulación de las hormonas? El primero de ellos es la tasa de síntesis y secreción de las hormonas. La concentración plasmática de las hormonas es por lo general muy reducida. Fíjense ustedes, entre 1 picogramo y algunos microgramos por mililitro. Estas pequeñas concentraciones son suficientes para que logre su acción. El segundo mecanismo para que las hormonas se autorregulen, y más fácil, chicos, para que se destruyan, porque imagínense que estén circulando y estemos todo el día con taquicardia, o todo el día en el baño, sería terrible, o todo el día ansiosos. Entonces, la tasa de eliminación metabólica es el segundo mecanismo. Las hormonas, después de ser sintetizadas, existen en un estado activo por un tiempo determinado. Después son degradadas o destruidas. Su degradación es necesaria para garantizar que la acción hormonal sea temporal. ¿Se imaginan todo el día con cortisol en el cielo? Dios mío, pareceríamos locos. O todo el día con hormonas tiroideas en el cielo, seríamos con taquicardia, fibrilantes, ya hubiésemos muerto. El tercer mecanismo es el almacenamiento y transporte. Recordemos, las hormonas proteicas, peptídicas, derivadas de aminoácidos o no esteroideas son sintetizadas y almacenadas en las células hasta que se recibe una orden para su
liberación. Una vez en el plasma, ya saben que su tiempo de vida media no pasa de los 15 minutos. Mientras que las hormonas esteroideas y las tiroideas no son almacenadas en la propia célula que la produce. No circulan libremente en la sangre, sino unidas a proteínas plasmáticas. Como les dije, globulina a la cabeza y en menor porcentaje albúmina. Esto impide su actividad y retrasa su eliminación. La unión de una hormona esteroidea a su receptor, a su transportador, hace que exista un depósito hormonal temporal. Cuando los esteroides de hormonas tiroideas se separan de su transportador, recién pueden ejercer su acción y es obvio que también se exponen a su eliminación metabólica. Listo, hermosos chicos. Ahora, hasta acá han entendido, ¿no? Para que entiendan la segunda parte, que es la continuación. Hola, ¿han entendido? Sí. Háganme feliz. ¿Sí? Es que aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes sean profesores y les guste tanto enseñar, ustedes habrán tenido Semana Santa, domingo, yo no, porque quería darles lo mejor. Y estas clases, si ustedes se fijan, les voy a enseñar en 2 segundos. Si ustedes se fijan, tiene como un parlantito, ¿verdad? Es que cada diapositiva le he puesto audio para que en su casa, mientras, qué sé yo, estén en su rato de que quieren estudiar, se pongan sus audífonos y puedan cada clase, o sea, cada diapositiva, estudiarla, pero escuchando mi voz y yo explicándoles cada cosa. ¿Listo? El que no quiere no pone mi voz, pues lo estudia así, bajando el volumen. ¿Por qué se ríen? Se parecen a cuando estaban en primer año. En primer año se reían de todo, ¿no? A mí me hacían reír. Pero yo me reía de su risa, porque yo no sabía qué había dicho para que se rían. Y nunca terminé preguntándoles, ¿no? Siempre les decía, les voy a preguntar y no les pregunté nunca. Bueno, esta segunda parte es la continuación. Cosa que el día miércoles se dedican a hacer otra cosa. Y como es continuación y están fresquitos con lo que les he dicho, prefiero empalmar con esta segunda parte que es más corta. Vamos a hablar cómo es que los factores liberadores que se producen en el hipotálamo logran descender y alcanzar la hipófisis. Esto lo hacen a través del sistema porta-hipotalámico hipofisario o hipofisiario o simplemente sistema porta. Obviamente que cuando hablamos de endocrino, el sistema porta es este porta hipofisiario, pero ojo, también existe un sistema porta en el hígado, así que cuando estén rotando por gastro, sí van a hablar del sistema porta, pero referente al hígado. Ahora les voy a hablar del sistema porta hipofisario. Les voy a hablar del hipotálamo, la hipófisis y sus partes y las hormonas producidas por órganos no considerados glándulas. Y ustedes se acordarán de mí cuando pasen los años. Si estudian bien esta parte y si me prestan atención los que están acá, cuando roten por hospitales y les pregunten ¿a los cuántos meses o semanas se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? No van a decir las locuras como escucho por ahí, a las 3 semanas de embarazo. A las 3 semanas de embarazo ni que fuera evidente la mujer para saber que está embarazada. Pero ustedes sí lo van a saber y van a saber el por qué todavía, el por qué. ¿Por qué toda mujer embarazada tiene riesgo de diabetes? Hoy día lo van a aprender. Muy bien, el sistema porta tiene como misión el transporte de hormonas de control. Los factores liberadores o inhibidores producidos por el hipotálamo también se les llama hormonas maestras u hormonas de control. Son sintetizadas en el hipotálamo y se dirigen hacia la adenohipófisis, donde encuentran sus receptores. El sistema está organizado en un hermoso plexo capilar primario en el que las neuronas del hipotálamo liberan estas hormonas de control. Y estas hormonas de control descienden hasta la adenohipófisis a través de las venas porta. Miren, acá se las he puesto en rojo, venas porta. Y se dispersan en esta adenohipófisis a través del plexo capilar secundario. Recapitulando, el hipotálamo produce los factores liberadores. Estos factores liberadores
como su nombre lo indica, se liberan en el plexo capilar primario. ¿Y saben dónde se encuentra el plexo capilar primario? Justo se encuentra en la eminencia media. Ahorita les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Lo que pasa es que como me gusta que aprendan todo, yo quiero ir como del kindergarten hasta quinto de secundaria. Pero el plexo capilar primario justo está a la altura de la eminencia media, que es una prolongación del tuber cinereum. Y justo el tuber cinereum tiene las neuronas que son las que producen estos factores liberadores. Desciende por el tallo hipofisario, también llamado pars tuberalis, y llegan al adeno hipófisis a través de las venas porta hasta el plexo capilar secundario. Desilvanemos más la madeja. Hasta el momento que estamos observando que hay un doble sistema de capilarización, ¿no? Plexo capilar primario y secundario. Las neuronas del tuber cinereum, que están en el hipotálamo, son las que producen estos factores liberadores o inhibidores. Estos factores se desplazan por los axones amielínicos de las neuronas del tuber cinereum, siendo liberados en el sistema porta, a nivel del tallo hipofisario, produciéndose la primera capilarización. Luego viajan hacia la adenohipófisis, donde a través de las venas porta, donde se produce la segunda capilarización, que permite a estos factores alcanzar las células glandulares, estimulando o inhibiendo su secreción. ¿Cuáles son las dos que van a llegar a inhibir? El PIF, factor inhibidor de prolactina, y la somatostatina, o también llamada muy bien, de hormona de crecimiento. ¿Ya? Factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Muy bien. Pero además la somatostatina inhibe otras dos hormonas. ¿Cuáles son? En orden, TSH y la prolactina. Bueno, estoy feliz. No me importa, tengo hambre. Me voy a olvidar que tengo hambre. Ya. Desmenuzando un poco más. La arteria hipofisaria superior, procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares. Esta primera red de capilares es la que ustedes, les acabo de hablar, es el plexo capilar primario, que se sitúa en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas portales, que descienden por el tallo hipofisario y originan el plexo capilar secundario, que se encuentra en la adenohipófisis, que drenan en la vena yugular interna. Cuando yo les haga, miren lo que les digo, cuando yo les haga una pregunta en el examen, yo les voy a hacer una pregunta para que razonen. Si bien es cierto, tienen que aprenderse esto, jamás les haría una pregunta, pues, estratosférica, memorística del 1548, no. A mí me gusta que razonen. Por ejemplo, les podría colocar una pregunta de cómo se produce el sueño. Y ustedes ya saben los núcleos que intervienen, ¿verdad? No les voy a preguntar cuál es el núcleo que se inactiva, eso no les voy a preguntar. Pero tienen que saber eso para que respondan a la pregunta. Vamos a hablar ahora del hipotálamo. Este rojito es su ubicación. El hipotálamo, según sus características embriológicas, no podría ser considerado una glándula endocrina. Pero en realidad es el encargado de producir las hormonas de control, conocidas como factores liberadores. Pero ya saben que hay dos inhibidores que regulan la actividad de todas las glándulas. El hipotálamo ventralmente está delimitado por una pared muy delgadita en forma de embudo. Esa pared se llama tuber cinereum. Las neuronas de este tuber cinereum son las que producen los factores liberadores o inhibidores. Este tuber cinereum se prolonga hacia abajo en la pars tuberalis, también llamada tallo hipofisario.
y el proceso infundibular de la neurohipófisis. ¿Qué significa? Así como los factores liberadores del hipotálamo producidos por las neuronas del tuber cinereum descienden por el tallo hipofisario o pars tuberalis, la oxitocina y la hormona antidiurética, ADH, descienden por el infundíbulo hacia la neurohipófisis. ¿Está claro? Entonces, tallo hipofisario es a los factores liberadores e inhibidores lo que el proceso infundibular o infundíbulo es a la oxitocina y ADH. En otras palabras, el tallo hipofisario une al hipotálamo con la adenohipófisis y el proceso infundibular o infundíbulo al hipotálamo con la neurohipófisis. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Ya están con sueño? ¿Me han entendido? Pero es un sí medio agónico ya. Si gustan hacemos un ejercicio y nos paramos. 10 segundos, ¿quieren? ¿No? Entre el infundíbulo, fíjense ustedes, entre el infundíbulo que une el hipotálamo con la neurohipófisis y el tallo hipofisario que une el hipotálamo con la adenohipófisis, existe una pequeña zona abultada hacia abajo, a la cual he tomado cariño, que se denomina eminencia media y que simplemente es la prolongación del tuber cinereum. Es como la pancita del tuber cinereum. ¿Y por qué es importante esta eminencia media? Porque a nivel de la eminencia media se encuentra el plexo capilar primario y porque la eminencia media forma el piso del tercer ventrículo. El hipotálamo viene a ser la región ventral del diencéfalo que rodea la cavidad del tercer ventrículo y está constituido por células neuroendocrinas, representando el nexo del sistema nervioso central y el sistema endocrino. El hipotálamo recibe fibras aferentes de diferentes partes del cerebro y también envía fibras eferentes a diferentes partes del cerebro. Las neuronas hipotalámicas son influenciadas, miren lo que les estoy diciendo, las neuronas hipotalámicas, si yo estoy hablando de que las neuronas hipotalámicas de la zona del hipotálamo llamada tuber cinereum produce los factores liberadores u hormonas hipotalámicas, fíjense, son influenciadas por vías nerviosas. Por eso esas chicas o chicos que viven estresados